Escucha con mucha atención, porque lo que vas a oír es una advertencia vital para tu vida espiritual. Hay lugares que parecen comunes, divertidos o incluso inofensivos, pero que en realidad están contaminando tu interior de manera silenciosa. Cada paso en esos ambientes es como abrir una ventana en tu corazón para que entre la oscuridad, permitiendo que el enemigo robe tu paz, manche tu pureza y debilite tu relación con Dios. Lo peligroso es que muchas veces no nos damos cuenta de cómo estas pequeñas decisiones diarias dejan huellas profundas en el alma. Si sientes que este mensaje te toca, suscríbete y da me gusta para que podamos seguir compartiendo advertencias y enseñanzas que protejan tu corazón y fortalezcan tu fe. Jesús enseñó que nadie puede servir a dos señores, porque tarde o temprano terminará siendo fiel a uno y rechazando al otro. El Espíritu Santo jamás se acomoda en un lugar de engaño, suciedad o doble vida. Por eso hoy quiero invitarte, con las palabras y enseñanzas que también recuerda Carlos Aguiarretes, a examinar con sinceridad, ¿a qué sitios estás dedicando tu tiempo? ¿Qué ambientes están influenciando tus pensamientos, tus emociones y hasta tu fe? No te engañes, los lugares donde decides estar pueden estar definiendo el rumbo eterno de tu alma, aunque se presenten como algo trivial. Cuando la palabra de Dios nos ordena huir de la inmoralidad, no lo hace como una recomendación ligera, sino como un mandato urgente que busca nuestra protección. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre comete queda fuera del cuerpo, pero el que se entrega a la inmoralidad peca contra su propio cuerpo. Esta instrucción no solo revela la gravedad del asunto, sino que deja en claro que no se trata de un simple error, sino de un atentado directo contra lo que Dios diseñó como templo suyo, nuestro propio cuerpo. ¿Acaso no sabes que tu cuerpo fue hecho para ser morada del Espíritu Santo, que viene de Dios y que no te pertenece? Hemos sido comprados a gran precio, por lo tanto, se nos llama a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ambos le pertenecen. Aquí está la verdadera advertencia. Cada vez que cedemos a los ambientes contaminados por el pecado, no solo tomamos una mala decisión moral, sino que estamos ultrajando el templo del Señor, que es nuestra vida. Mira a tu alrededor y observa cómo la sociedad ha normalizado lugares y prácticas que ofenden la santidad. Fiestas donde el exceso se celebra, donde la música estimula deseos que alejan del bien, donde la oscuridad se convierte en escenario de actos que deshonran a Dios. Lugares que aparentan diversión y libertad, pero que en realidad se convierten en cadenas invisibles para quienes los frecuentan. Incluso sitios que parecen diseñados para el placer, terminan siendo territorios de pérdida, donde muchas almas se enredan en traiciones, en relaciones prohibidas y en deseos que destruyen poco a poco la dignidad y la paz interior. Ni siquiera hace falta salir de casa. La pantalla de un celular puede convertirse en esa puerta abierta al pecado cuando se consume contenido dañino que intoxica la mente y el corazón. Lo que parece una distracción inofensiva puede transformarse en una trampa que roba la pureza que Dios quiere preservar en sus hijos. Piensa en la historia de José en Egipto. A pesar de estar lejos de su familia, rodeado de una cultura pagana y expuesto diariamente a tentaciones, José mantuvo firme su fe. La esposa de Potifar intentó seducirlo constantemente, pero él entendía que ceder significaba fallarle a Dios. José no debatió con la tentación, no buscó justificar un momento de placer, no trató de negociar con el pecado, simplemente huyó. Y en ese acto de valentía dejó un ejemplo eterno para nosotros. La verdadera fortaleza espiritual no está en coquetear con el peligro, sino en apartarse de inmediato y elegir lo que honra al Señor. José comprendió que frente a la inmoralidad no existe espacio para negociar, la única salida verdadera es huir. Sin embargo, hoy vemos a muchos que en lugar de escapar, se acercan cada vez más a esos ambientes, se acostumbran a esas prácticas y las tratan como si fueran simples distracciones sin importancia. No entienden que cada paso en ese terreno es un retroceso espiritual, un alejamiento silencioso pero constante de la presencia de Dios. La inmoralidad no solo mancha, también esclaviza, ata las manos y cierra el corazón. El pecado sexual tiene un impacto distinto a cualquier otro, porque no se queda en la superficie, penetra la mente, el cuerpo, los recuerdos y las emociones más profundas. Se convierte en un ciclo destructivo que arrastra a hombres y mujeres hacia la vergüenza, la culpa y la pérdida de esperanza. Fiestas que comienzan con música y sonrisas a menudo terminan con lágrimas y vacío. Aventuras que parecen emocionantes al principio terminan quebrando hogares enteros y destruyendo vidas que parecían firmes. Escenas guardadas en secreto se transforman en cadenas invisibles que aprisionan la mente, alimentando fantasías que alejan al corazón de la pureza que agrada al Señor. ¿Cuántos hogares han sido destruidos porque alguien no tuvo el valor de alejarse a tiempo de la inmoralidad? ¿Cuántos ministerios perdieron su credibilidad porque líderes que parecían firmes permitieron que esos ambientes los arrastraran? ¿Y cuántas almas hoy viven heridas, con la conciencia cargada, porque un instante de placer les costó la paz y la comunión con Dios? No te engañes,
El enemigo conoce muy bien el poder destructivo de la inmoralidad, por eso levanta trampas en lugares donde parece haber diversión y libertad. El proceso suele comenzar con algo que parece inocente, una invitación sencilla, una excusa para participar solo por pasar el rato. Después el corazón empieza a tolerar lo que antes causaba vergüenza, y lo que en otro tiempo incomodaba pasa a parecer normal. Así actúa el adversario, anestesia la conciencia hasta que el pecado se ve como parte natural de la vida. Y cuando la conciencia se endurece, ya no se percibe que el Espíritu Santo se ha entristecido y que el templo fue profanado. La palabra es clara: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso significa que cada paso, cada mirada, cada pensamiento debe rendirse al Señor. Pero cuando usamos nuestro cuerpo para entrar en lugares oscuros, para dejarnos arrastrar por contenidos inmorales o para alimentar pasiones que no provienen de Dios, estamos declarando que el templo pertenece al pecado y no a Cristo. El mundo grita: es solo diversión, es solo un momento, nadie se enterará. Pero el cielo pregunta: ¿qué has hecho con el templo que se te confió? ¿Qué has hecho con el precio de la sangre de Cristo que fue derramada por ti? El sacrificio de Jesús no fue barato, fue demasiado alto como para tratar la santidad con ligereza. Él nos redimió, nos apartó para ser suyos y nos llamó a vivir en santidad. No podemos glorificar a Dios mientras bailamos sobre altares de impureza. No podemos honrar al Espíritu Santo mientras llenamos la mente de imágenes que manchan la pureza. No podemos caminar de la mano de Cristo si nuestros pasos nos llevan constantemente a lugares que corrompen el alma. La instrucción sigue siendo la misma: huye. Si hay un ambiente, una práctica, una relación o un secreto oculto que está robando tu santidad, no lo justifiques, no lo racionalices, no lo maquilles. Corre y apártate. La santidad requiere valentía, y la pureza exige decisión firme. José prefirió perder su túnica y ser acusado injustamente antes que perder su integridad delante de Dios. Y esa elección sigue siendo un ejemplo eterno. Es mejor sufrir por hacer lo correcto que gozar un instante en los placeres del pecado y luego cargar con años de cadenas espirituales. Recuerda que la inmoralidad no necesita un lugar físico para manifestarse, puede instalarse en la mente, en los deseos ocultos y en aquello que permitimos que habite en nuestro corazón. Por eso es urgente vigilar no solo lo que hacemos externamente, sino también lo que pensamos y alimentamos en secreto. La inmoralidad no siempre comienza en un acto visible, muchas veces nace en lo más íntimo del corazón. Puede ser alimentada por conversaciones obscenas, pensamientos que parecen inofensivos pero que esconden intenciones impuras, mensajes secretos que se envían en la sombra, o miradas que se repiten cargadas de deseo prohibido. Cada uno de estos espacios se convierte en un terreno de contaminación. Y aquí es donde muchos caen, porque creen que el pecado solo se vuelve real cuando se manifiesta en el cuerpo. Pero Jesús mismo enseñó que hasta una mirada con intención impura ya es adulterio en el corazón. El Espíritu de Dios hoy te llama a examinar con seriedad hacia dónde has llevado tus pies, qué imágenes estás permitiendo que dominen tus ojos, qué conversaciones llenan tu mente y qué ambientes estás visitando en secreto. La realidad es clara: la inmoralidad no se limita a un lugar físico, es un territorio espiritual que conduce a la muerte. Quien insiste en caminar por esa senda termina perdiendo la sensibilidad a la voz de Dios, hasta que lo que antes lo incomodaba ya no lo perturba en absoluto. La advertencia es directa: esos ambientes contaminan. Roban la santidad, apagan la comunión con el Espíritu y arrastran familias enteras hacia el abismo. No subestimes la fuerza de la inmoralidad. Creer que se puede resistir con fuerzas propias es un engaño. Solo la gracia de Dios nos sostiene. Solo el poder de su palabra purifica la mente y mantiene limpio el corazón. Solo la presencia constante del Espíritu Santo guarda los ojos, los pensamientos y el cuerpo. Y cada vez que eliges huir de la inmoralidad, como hizo José en Egipto, le estás declarando al cielo que valoras más la presencia de Dios que cualquier placer momentáneo. Estás afirmando que prefieres ser un templo santo, lleno de la gloria del Señor, en lugar de convertirte en un altar contaminado por el pecado. Esa elección no es ocasional, es diaria, es radical, pero es el único camino para permanecer firme delante del Señor. La palabra también nos advierte sobre el peligro de las malas compañías. El Salmo 1 dice: Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. El salmista no habla de una metáfora distante, está describiendo con precisión los espacios que muchas personas frecuentan día tras día. Reuniones donde la burla contra lo sagrado es celebrada, grupos de amigos donde la malicia se convierte en tema central, ambientes en los que la murmuración se esparce como veneno y la rebeldía contra Dios se disfraza de libertad. A primera vista parecen simples espacios sociales, conversaciones inocentes, pero en realidad son trampas espirituales que contaminan el corazón y desvían la mente de la presencia del Señor. El peligro de las malas compañías es mayor de lo que muchos imaginan,
porque sus efectos no se ven de inmediato. La contaminación ocurre poco a poco. Al principio solo escuchas, después comienzas a reírte de las mismas bromas obscenas, a dar tu aprobación a comentarios cargados de malicia, a repetir pensamientos que antes rechazabas. Y pronto lo que antes parecía extraño o inaceptable se vuelve algo normal. Ese es el poder corrosivo de las compañías equivocadas, moldean de manera silenciosa la manera de pensar, de hablar y de actuar. La historia de Sansón es un ejemplo perfecto de esto. Fue elegido desde el vientre de su madre, apartado como nazareo, consagrado a Dios para un propósito grandioso, liberar a Israel de la opresión filistea. Pero en lugar de mantenerse apartado de los ambientes que podían corromperlo, decidió acercarse a ellos, ignorando el peligro que lo rodeaba. Sansón buscó amistad, cercanía y placer entre los filisteos, justamente el pueblo contra el cual debía luchar y liberar a su gente. Fue en la casa de Dalila, en las relaciones que cultivó con ellos, donde comenzó a perder su fuerza. Su caída no fue repentina, fue el resultado de acostumbrarse a caminar por lugares de riesgo, de dejarse arrastrar por relaciones que lo alejaban de la obediencia a Dios. El desenlace, todos lo conocemos, terminó ciego, humillado y convertido en objeto de burla para sus enemigos. Hoy, ¿cuántas personas viven tragedias similares? No porque no hayan sido llamadas por Dios, sino porque eligieron permanecer en entornos donde la burla predomina, donde la fe es ridiculizada y donde el pecado se exalta. Al igual que Sansón, no se dan cuenta de que están siendo debilitadas poco a poco hasta que ya no tienen fuerza para resistir. Es crucial entender que estar en ambientes de malas compañías no es solo una cuestión de socialización, es una decisión espiritual. Cuando te sientas continuamente en círculos de burladores, permites que esas voces tengan influencia sobre tu vida. Dejas que el veneno de la incredulidad, la rebeldía y la malicia penetre en tu corazón, moldeando tus pensamientos y debilitando tu espíritu. Y ese veneno inevitablemente produce frutos: insensibilidad al pecado, indiferencia ante las cosas de Dios, frialdad espiritual. Muchos dicen, solo estoy presente, no hago nada. Pero el salmista no dijo, bienaventurado el que participa, dijo, bienaventurado el que no anda, no se detiene y no se sienta. La sola presencia puede ser peligrosa, porque el corazón se moldea por el ambiente en el que permanece. Nadie sale de un círculo de burladores igual que cuando entró. La mente se contamina, el alma se debilita y el espíritu se entristece. El enemigo sabe que no siempre puede arrastrar directamente a alguien hacia el pecado abierto, por eso actúa con sutileza, usando la influencia. Coloca personas que hablan contra la fe, que ridiculizan lo sagrado, que critican y promueven rebeldía contra la autoridad de Dios. Cuando te rodeas de estas personas, inevitablemente comienzas a absorber su forma de pensar. Así es como muchos pierden la alegría de la salvación, no porque decidan abandonar la fe de la noche a la mañana, sino porque se dejaron envenenar por voces equivocadas. Y esto no solo ocurre en plazas o bares, hoy las ruedas de burladores están en conversaciones laborales, en grupos de mensajes, en círculos de amigos donde todo gira alrededor del chisme y la malicia. Están en programas de entretenimiento que hacen humor con lo sagrado, que presentan la inmoralidad como diversión, que ridiculizan abiertamente la palabra de Dios. Cada vez que eliges permanecer en esos ambientes, estás alimentando tu alma con veneno espiritual. La Biblia nos llama a una decisión radical. Separarse no significa vivir aislado del mundo, sino no permitir que el mundo dicte las reglas de tu corazón. Jesús comía con pecadores, pero nunca se sentaba a compartir sus prácticas ni a aprobar sus burlas. Estaba presente para iluminar, no para contaminarse. El problema actual es que muchos dicen estar en esos lugares para influir, pero en realidad terminan siendo influenciados. La luz que debería brillar se apaga y la oscuridad se adueña del entorno. Reflexiona, ¿qué voces han moldeado tus pensamientos? ¿Quiénes influyen más en tus decisiones? ¿Te has sentado con personas que honran a Dios o has escuchado repetidamente a quienes desprecian la santidad? Lo que escuchamos con frecuencia comienza a formar nuestras convicciones, y nuestras convicciones determinan nuestro destino. La influencia de las malas compañías es como un fermento silencioso, basta poco para que cambie la masa por completo. Basta poco para que la masa se eleve de manera incorrecta. Basta una amistad tóxica para enfriar la fe. Basta un círculo de burladores para robar la sensibilidad del corazón. Por eso la palabra de Dios advierte, no te detengas, no te sientes, no camines con ellos. Es necesario cortar de raíz, apartarse y decidir que tu alma no será contaminada por el veneno de las malas compañías. Recuerda que Sansón no perdió su fuerza de manera repentina. Cada paso que se dio lo llevó más cerca de su caída inevitable. Lo mismo ocurre hoy. Quien insiste en permanecer en lugares de burla, en ambientes de malicia y rebeldía, llegará un día a darse cuenta de que su visión espiritual ha sido robada, que su fuerza ha sido drenada y que su fe ya no tiene vigor.
El Señor nos llama a una vida de separación, no por orgullo ni aislamiento, sino por santidad. Estar rodeado de hombres y mujeres de fe fortalece el alma, estar rodeado de burladores la debilita y la destruye. La elección es tuya, sentarte a la mesa de quienes temen a Dios o a la de quienes lo desprecian. No te engañes, el lugar donde te sientes determina el estado de tu corazón. Quien anda según el consejo de los impíos, termina siguiendo sus caminos. Quien se detiene entre los pecadores, termina imitando sus prácticas. Quien se sienta con burladores, pierde pronto la reverencia por lo sagrado. El salmista nos muestra el camino contrario. Bienaventurado es quien evita esos lugares, y en cambio, se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Ese es el secreto de la verdadera bendición. Este es el camino de la vida, lejos de las sombras espirituales. La palabra de Dios es contundente al hablar de la oscuridad espiritual. En Deuteronomio 18, 10-12 se nos advierte: no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni augurador, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte espíritus, ni mágico, ni quien consulte a los muertos. Porque todo aquel que hace estas cosas es abominación para el Señor. Aquí no hay lugar para relativizar ni justificar prácticas que hoy algunos llaman cultura, tradición o incluso espiritualidad neutral. Dios es categórico: todo esto es abominación. Y, sin embargo, muchos hoy frecuentan estos lugares de oscuridad espiritual creyendo que no pasa nada: casas de adivinación, consultas con cartomantes, mesas de tarot, lectura de manos, horóscopos que dictan el rumbo de los días, hechicerías disfrazadas de terapias alternativas, cultos que invocan fuerzas extrañas presentadas como sanación interior o autoconocimiento. Muchos entran a estos ambientes por curiosidad, por vacío, por necesidad de respuestas rápidas. Pero la verdad es que el simple hecho de pisar estos lugares abre una puerta espiritual que conecta el alma con cadenas demoníacas. Eso fue exactamente lo que sucedió con Saúl. Era el rey de Israel, elegido y ungido por Dios, pero en un momento de desesperación, cuando ya no escuchaba la voz del Señor, decidió buscar orientación en las tinieblas. Buscó a la hechicera de Ende y allí selló su ruina espiritual. La Escritura relata en 1 Samuel 28 que se disfrazó para no ser reconocido y pidió a la mujer que invocara el espíritu de Samuel. Ese acto no solo reveló su rebeldía, sino también cuán lejos estaba su corazón de la obediencia. Saúl, quien debía ser ejemplo de santidad para su pueblo, se entregó al engaño de la hechicería, y así dejó claro cómo un solo paso en el lugar equivocado puede marcar un destino. El resultado fue devastador. Poco después, Saúl perdió la batalla y su vida terminó en tragedia. Hoy, ¿cuántos repiten el mismo error? Personas llamadas por Dios que, frente a momentos de silencio, confusión o aflicción, en lugar de esperar en Él, corren hacia las tinieblas en busca de respuestas rápidas. No se dan cuenta de que al hacerlo se entregan al enemigo, abren brechas espirituales que pueden atrapar y afectar no solo su vida, sino generaciones enteras. Muchos dicen: es solo diversión, es solo para ver qué pasa, es solo una lectura de tarot. Pero el enemigo no trata nada como juego. Usa la curiosidad como trampa, y cuando la persona se da cuenta, ya está atrapada en una red de engaños, creencias distorsionadas y miedos espirituales que la sofocan y la paralizan. Es fundamental entender que no existe neutralidad espiritual. Todo proviene de Dios o de las tinieblas. El Espíritu Santo jamás comparte espacio con fuerzas ocultas. Cuando alguien pone su confianza en horóscopos, rituales, simpatías, consultas místicas o prácticas espirituales fuera de la palabra, está, aunque no lo perciba, declarando que su fe está dividida. Y cuando el corazón divide su confianza, la contaminación es inevitable. Muchos creen que pueden filtrar lo que reciben, que pueden entrar a esos lugares solo para observar, sin involucrarse. Pero la realidad espiritual no funciona así. Solo con estar presente, escuchar o aceptar el ambiente, ya se abre una puerta. El enemigo no pide permiso para infiltrarse, basta una brecha y encuentra espacio para actuar. Estos lugares de oscuridad espiritual ofrecen promesas de soluciones rápidas, de caminos mágicos, de prosperidad instantánea. Hablan de amor, de futuro, de bienestar, pero cada palabra está contaminada por la mentira. Jesús mismo dijo en Juan 8:44 que el diablo es el padre de la mentira. Cuando alguien busca guía en estas fuentes, está confiando en quien nunca ofrece vida, solo engaño, y la mentira, por atractiva que parezca, siempre conduce a la destrucción. El peligro es que esta contaminación no siempre se ve de inmediato. Una persona que consulta el horóscopo puede pensar que es solo entretenimiento, sin efectos reales. Pero poco a poco la mente se va moldeando por esa falsedad, comienza a creer que su futuro depende de las estrellas y no del Dios soberano que creó los cielos y la tierra. Así, sin darse cuenta, el corazón se aleja de la confianza en el Señor y se inclina hacia la idolatría.
Lo mismo ocurre con prácticas espirituales disfrazadas de bienestar, terapias de energía, equilibrio o fuerzas universales. Muchos cristianos, por ignorancia, entran en esos lugares creyendo que no hay peligro. Pero si el nombre de Jesús no es exaltado, si el Espíritu Santo no es invocado y la palabra de Dios no es la base, ese lugar no es de luz, sino de tinieblas. Y las tinieblas siempre dejan marcas. Recuerda, Saúl no murió el mismo día que consultó a la hechicera, pero su sentencia ya estaba sellada. Así también ocurre con muchos hoy. El daño espiritual puede ser silencioso, pero sus consecuencias son inevitables. Salen de un centro de hechicería, de una lectura de cartas o de cualquier práctica oculta y dicen, no me pasó nada. Pero espiritualmente, corrientes invisibles ya han sido establecidas, alianzas se han sellado y brechas han sido abiertas. Por eso cada cristiano debe examinarse a sí mismo. ¿Has permitido que la curiosidad te lleve a estos lugares? ¿Has escuchado voces extrañas que no vienen de Dios? ¿Te has dejado influenciar por prácticas que, aunque modernas y atractivas, llevan en sí la esencia de la idolatría? Si la respuesta es sí, debes saber que el peligro es real. El Espíritu Santo no habita en corazones que ceden espacio a las tinieblas. La orden de Dios es clara: huir, no negociar. Así como debemos huir de la inmoralidad, también necesitamos huir de las tinieblas espirituales. No hay forma de conciliar la luz con la oscuridad, Cristo con Belial, la mesa del Señor con la mesa de los demonios. Es un camino u otro. O confías plenamente en Dios, o te entregas a los engaños del enemigo. Muchos creen que pueden combinar ambos caminos, buscan a Dios, pero también consultan horóscopos, oran, pero recurren a simpatías, leen la Biblia, pero guardan talismanes en el bolsillo. Esta mezcla es mortal. Dios no comparte su gloria con nadie. No acepta rivalidad en su altar. Cuando el corazón se dobla frente a dos fuentes, ya está contaminado. La advertencia es directa: nunca pises esos lugares. Nunca trates como diversión lo que Dios llama abominación. Nunca permitas que tu curiosidad se convierta en la puerta de entrada a cadenas espirituales. El precio puede ser tu comunión con Dios, tu paz e incluso tu salvación. La luz de Cristo es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. El Espíritu Santo es suficiente. No necesitamos cartas, horóscopos, hechicería u ocultismo. Solo necesitamos a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él, todo es tiniebla. Y quien insiste en caminar en la oscuridad, tarde o temprano, recogerá los frutos de la destrucción, el lugar de la codicia y la avaricia. La Escritura es clara: el amor al dinero es raíz de todos los males, 1 Timoteo 6:10. Observa que el texto no condena el dinero en sí, sino el amor desordenado hacia él, el apego del corazón, la búsqueda desenfrenada que convierte los recursos en un ídolo. El dinero puede ser bendición cuando se usa con temor y sabiduría, pero se vuelve maldición cuando ocupa el lugar de Dios. Existen lugares creados únicamente para alimentar la codicia y la avaricia, ambientes donde todo gira alrededor de la ganancia fácil, la ostentación y la idolatría del éxito. Los casinos son templos modernos de la codicia. Allí, las personas se entregan por horas ante máquinas y mesas, buscando suerte, intentando multiplicar lo que tienen sin esfuerzo alguno. ¿Cuántas vidas han sido destruidas en busca de un premio que nunca llega? ¿Cuántos hogares han sido arruinados porque alguien entregó sus ingresos al vicio del juego? Cada ficha lanzada, cada apuesta hecha, se convierte en otra cadena espiritual que se adhiere al corazón. Allí no hay paz, no hay descanso, solo una sed insaciable. Es el retrato de un alma que ha perdido el sentido de lo eterno y decidió inclinarse ante el dios Mamón. Los juegos de azar, incluso cuando se disfrazan de entretenimiento, llevan la misma esencia. Loterías, apuestas deportivas, rifas manipuladas, todo parece ofrecer prosperidad, pero en realidad son trampas que corroen la fe y la esperanza. El enemigo sabe cómo seducir, ofrece un premio rápido, una solución instantánea, pero atrapa el corazón en un ciclo de frustración y dependencia. No es casualidad que tantas familias lloren por deudas impagables, vicios que consumen no solo se pierde dinero, sino también dignidad. Y no podemos ignorar otro entorno peligroso: las reuniones de negocios corruptos, oficinas, mesas de negociación, contratos firmados en secreto, donde la ganancia vale más que la verdad, donde la mentira se convierte en herramienta y la injusticia se practica sin remordimiento. Muchos entran a estos lugares pensando que es solo parte del trabajo, pero olvidan que cada palabra pronunciada, cada decisión tomada en busca de lucro ilícito, contamina el corazón. La Biblia lo advierte: balanza engañosa es abominación para el Señor, Proverbios 11:1. Lo que se construye sobre fraude no tiene base sólida, y tarde o temprano, todo se derrumba. La historia de Judas Iscariote es uno de los ejemplos más tristes de cómo la codicia puede cegar el corazón.
Caminó junto a Jesús, escuchó sus enseñanzas y presenció milagros, pero aún así permitió que la avaricia gobernara su alma. Frecuentaba lugares de negociación deshonesta, sustraía del dinero guardado para los discípulos y finalmente entregó al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Solo 30 monedas, un valor insignificante comparado con la eternidad que perdió. Judas es el retrato de alguien que dejó que la codicia envenenara su corazón hasta traicionar al Salvador. No cayó de repente. Fue moldeado por cada elección incorrecta, por cada visita a ambientes de avaricia, hasta que su ruina fue completa. Hoy, muchos repiten el mismo error. No necesariamente entregan a Jesús con un beso, pero cambian la fidelidad a Él por ventajas momentáneas. Sacrifican su integridad en nombre de un contrato, una promoción o una oportunidad de lucro. Venden su conciencia por un poco más de dinero y, como Judas, pierden de vista el valor de lo eterno. El corazón que habita en estos lugares no puede escuchar la voz de Dios. La codicia habla más fuerte, ahoga la palabra. Como explicó Jesús en la parábola del sembrador, la semilla que cayó entre espinos fue sofocada por las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas. Mateo 13:22. ¿Cuántas veces se acalla el llamado de Dios porque alguien decidió sentarse a la mesa de los codiciosos? Porque eligió ambientes donde la mentira y la idolatría del dinero reinan. Es vital comprender que la codicia nunca se satisface. Cuanto más se tiene, más se desea. El corazón nunca encuentra descanso, porque está atrapado en la ilusión de que la próxima conquista traerá paz. Pero la paz no está en acumular, está en Cristo. No se encuentra en el saldo bancario, sino en la certeza de la salvación. Y cada vez que alguien se entrega al ambiente de la codicia, se aleja más de esa verdad. Muchos justifican su permanencia diciendo, necesito mantener a mi familia, es solo trabajo, todos lo hacen. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? ¿De qué sirve sostener un hogar con recursos contaminados, si la presencia de Dios está ausente? Crecer en el mundo de los negocios pierde sentido cuando el alma se encoge ante Dios. Jesús fue categórico, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36. El entorno de la codicia no se limita a casinos o reuniones corruptas. También puede encontrarse en redes sociales que exaltan el lujo, en conversaciones que idolatran la ostentación, en programas que glorifican a quienes se enriquecen a cualquier precio. Cada exposición a esto permite que el corazón sea moldeado por valores que no provienen de Dios. El riesgo no es solo financiero, sino también espiritual. Dios nos llama a un camino diferente, uno de contentamiento, gratitud y simplicidad. Pablo nos recuerda en Filipenses 4:11, he aprendido a vivir contento en toda situación. Esta enseñanza es un antídoto poderoso contra la codicia. Aprender a confiar plenamente en que el Señor es suficiente, que Él provee lo que necesitamos, y que la verdadera riqueza no se encuentra en el oro ni en la plata, sino en la herencia eterna reservada en los cielos, es fundamental. Quien insiste en permanecer en ambientes de avaricia está construyendo su vida sobre arena movediza. Llegará un día en que la tormenta vendrá y todo lo que parecía sólido se derrumbará. Y lo peor no será la pérdida de bienes materiales, sino descubrir que el alma ha sido contaminada, que el corazón se ha convertido en esclavo de un ídolo que nunca pudo salvar. La advertencia es urgente, huye de esos lugares. No negocies tu integridad. No vendas tu paz por unas pocas monedas. No cambies lo eterno por lo momentáneo. El dinero pasa, los negocios terminan, los contratos se deshacen, pero la vida en Cristo permanece para siempre. Si Judas hubiera valorado la presencia de Jesús por encima de las monedas, su historia habría sido muy distinta. Hoy, si muchos deciden valorar la fidelidad al Señor por encima del lucro fácil, su eternidad también cambiará. Lo que Dios busca no son hombres ricos en bienes, sino ricos en fe, justicia e integridad. El lugar de la codicia y la avaricia es un campo minado. Quien pisa allí puede creer que controla sus pasos, pero tarde o temprano caerá en la trampa. Por eso, examina cuidadosamente dónde pones tus pies, tus manos y tu corazón. Pregúntate, ¿qué ha gobernado mis decisiones, la búsqueda de Dios o la búsqueda del dinero? La respuesta a esta pregunta revela el verdadero estado de tu alma. El lugar de la burla contra Dios es igualmente peligroso. La palabra resuena con fuerza en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Esta es una verdad absoluta. En ninguna generación, el Señor toleró la burla hacia su nombre. La historia bíblica y humana está llena de ejemplos del precio pagado por quienes trataron lo sagrado con desprecio. El lugar de la burla es un terreno peligroso, porque allí los corazones se insensibilizan, las conciencias se endurecen y aquello que debería generar temor provoca risas. Observa el mundo que te rodea, cuántos programas de entretenimiento convierten la fe en un chiste.
¿Cuántos comediantes construyen su fama ridiculizando la Biblia, caricaturizando la oración o menospreciando pastores? ¿Cuántas películas y series tratan a Jesús como si fuera solo un personaje más de la cultura? Estos ambientes son mucho más peligrosos de lo que parecen. No solo se burlan de Dios, sino que enseñan a miles de espectadores a reírse junto, a considerar las cosas santas como ridículas. Cada carcajada frente a lo sagrado es una semilla plantada en el corazón, y más temprano que tarde, esa semilla dará frutos de incredulidad. La Biblia nos da un ejemplo solemne en Hechos 12:23. El rey Herodes, exaltándose ante el pueblo, escuchó a las multitudes decir: «Es voz de Dios y no de hombre». Pero Herodes no dio gloria a Dios. En ese mismo instante, un ángel del Señor lo hirió, y murió comido de gusanos. Lo que parecía un triunfo se transformó en tragedia, porque se burló del lugar de Dios y se apropió de la gloria que solo pertenece al Altísimo. Herodes se convirtió en un símbolo vivo de lo que ocurre cuando el hombre desprecia lo sagrado. El juicio de Dios es ineludible. Pero la burla no se limita a palacios ni escenarios, ocurre también en los lugares cotidianos. Está presente en conversaciones donde los siervos de Dios son ridiculizados, en ambientes laborales donde la fe es tomada como debilidad, en círculos sociales donde orar antes de comer se convierte en motivo de chanza. Incluso en aulas escolares, donde estudiantes que defienden principios bíblicos son hostigados y señalados. Estos lugares pueden parecer comunes, normales, pero cargan consigo una atmósfera espiritual sombría. Allí el enemigo se regocija, porque cada broma contra Dios es un intento más de sembrar incredulidad en los corazones. Quien permanece en esos entornos corre el riesgo de acostumbrarse. Al principio, la burla provoca incomodidad. Luego, surgen risas tímidas. Con el tiempo, se acepta como algo normal y, sin darse cuenta, la conciencia queda anestesiada. Ya no hay indignación frente a la blasfemia, ya no hay temor frente al desprecio. La burla hacia Dios nunca es neutral. Produce dos efectos posibles: genera rechazo y resistencia en quienes temen al Señor, o induce conformidad en quienes permiten que su fe se enfríe. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 12:36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Esto significa que ninguna broma sobre lo sagrado quedará sin respuesta. Cada risa frente a la cruz, cada comentario de desprecio a la palabra, cada escarnio hacia los siervos de Dios, será recordado ante el tribunal divino. Despreciar lo santo es burlarse del mismo Dios, y de Dios no se burla nadie. El peligro es que la burla no solo contamina a quien la practica, sino también a quienes la consumen. Cuando ves un programa que ridiculiza la fe, compartes bromas que deshonran la Biblia o participas en círculos de escarnecedores, aunque sea en silencio, te conviertes en cómplice de esa blasfemia. Sin darte cuenta, tu sensibilidad espiritual se va erosionando, lo que antes provocaba tristeza ahora causa risa. Lo que antes se veía como pecado, ahora se percibe como diversión. El Salmo 1 comienza diciendo: «Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores». Salmo 1:1. Observa que la silla de los burladores se menciona como un lugar específico a evitar. No es una metáfora, es una advertencia práctica. No te sientes allí, no participes, no des espacio para que la burla hacia Dios se normalice. La burla es un veneno lento. A diferencia de la violencia abierta, que impacta y aleja, la burla se infiltra con risas y aparentes bromas. Pero la risa que deshonra lo sagrado es una afrenta directa al Señor. Y quien permanece en ese ambiente, aunque inconscientemente, se ríe junto con el infierno. Piensa en cuántos jóvenes han perdido la fe porque se acostumbraron a reírse de las cosas de Dios. Piensa en cuántos adultos se han enfriado espiritualmente al exponerse día tras día a entornos donde lo sagrado es ridiculizado. El corazón no puede resistir tanta burla sin ser afectado. Por eso, la advertencia es urgente: huye del lugar de la burla. Así como la inmoralidad contamina el cuerpo y la codicia corrompe el corazón, la burla contamina la mente. Reprograma la forma de pensar, reemplaza el temor por irreverencia, y transforma lo santo en motivo de risa. Una mente contaminada por la burla no puede rendirse en adoración genuina, no puede experimentar una relación profunda con Dios ni reflejar su luz en el mundo. Herodes murió como señal de que Dios no tolera la burla, y aún hoy muchos cosechan consecuencias trágicas por tratar lo sagrado con desprecio: familias destruidas, ministerios arruinados, vidas fragmentadas, porque en algún momento decidieron reírse de lo que debían honrar. Examina qué tipo de entretenimiento consumes. ¿Qué conversaciones alimentas? ¿Qué bromas repites? El Espíritu Santo se entristece cuando se ridiculiza el nombre de Jesús. Y quien insiste en permanecer en esos ambientes se convierte en parte de la burla. La advertencia es clara y directa: no te burles de Dios.
No rías con quienes escarnecen lo sagrado. No permanezcas en medio de quienes ridiculizan la fe. El precio es demasiado alto y las consecuencias son eternas. El lugar de la frialdad espiritual. En Apocalipsis 3:16 está escrito: porque tú eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una de las declaraciones más severas que Jesús dirigió a su iglesia. No va dirigida a enemigos declarados ni a quienes viven sumidos en pecados visibles, sino a los que viven en indiferencia, los tibios. El lugar de la frialdad espiritual es exactamente eso: ambientes que parecen neutrales, pero que sofocan la fe, silencian la oración y apagan la llama del espíritu. ¿Cuántos hogares se han transformado en lugares así? Casas cómodas, organizadas, llenas de recursos, pero donde la Biblia nunca se abre, donde el nombre de Cristo rara vez se pronuncia y donde la oración no tiene espacio. El hogar, que debería ser un altar de adoración, se convierte en un espacio de distracciones constantes. La televisión siempre está encendida, las conversaciones nunca tocan a Dios, los hijos crecen sin ver a sus padres doblar las rodillas. Este ambiente puede parecer inofensivo, pero espiritualmente es un terreno mortal, porque acostumbra a la familia a vivir sin la presencia de Dios. La frialdad espiritual también se manifiesta en reuniones sociales, donde todo se celebra menos el nombre del Señor. Encuentros marcados por risas, planes y proyectos, pero donde nada se consagra a Dios, no se busca dirección y no se reconoce la soberanía del Creador. El ambiente parece saludable, parece solo una reunión de amigos, pero la ausencia del Señor transforma ese espacio en un terreno fértil para la indiferencia. Poco a poco, quien frecuenta constantemente estos lugares pierde el hábito de invocar el nombre de Jesús. Comienza a ver como normal vivir, como si él fuera solo un detalle lejano. Esto fue exactamente lo que ocurrió con la iglesia de la Odisea. Tenían recursos, apariencia de prosperidad, se creían ricos y sin necesidad de nada. Pero Jesús declaró: tú dices, soy rico, y de nada tengo falta, y no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. La frialdad espiritual cegó a aquel pueblo. No estaban bajo persecución ni en pecado explícito ante la sociedad, estaban cómodos, seguros y confiados. Esa indiferencia los hizo repulsivos a los ojos de Cristo. Este es el peligro de los ambientes que parecen neutrales. No presentan el pecado de manera escandalosa, no ofrecen tentaciones evidentes. Lo que ofrecen es algo aún más sutil: la normalización de la ausencia de Dios. Vivir como si la presencia del Espíritu Santo no fuera necesaria, como si la vida pudiera continuar sin oración, sin la palabra, sin consagración. Este tipo de lugar va anestesiando el corazón hasta que la persona ya no siente la falta de comunión con el Señor. ¿Y cuántos hoy viven exactamente en ese estado? No niegan a Cristo, no rechazan abiertamente el Evangelio, pero tampoco viven llenos del Espíritu. Están en un punto intermedio, en un terreno tibio. Frecuentan la iglesia cuando pueden, oran cuando se acuerdan, leen la Biblia cuando sobra tiempo. Son tibios. Y Jesús dijo que los tibios serán vomitados. Es una imagen fuerte, pero necesaria, porque nos muestra que la indiferencia espiritual es tan repulsiva para Dios como el pecado abierto. El lugar de la frialdad espiritual es peligroso porque genera una falsa sensación de seguridad. Quien se encuentra en él cree que está bien porque no ve grandes pecados en su vida. Pero el problema no es solo lo que se hace mal, sino lo que se deja de hacer. La omisión de buscar a Dios, la falta de pasión por la oración, la ausencia de cuidado por la palabra, todo esto alimenta la frialdad. El alma se acostumbra a vivir distante de la presencia hasta que ya no la extraña. Estos ambientes también se encuentran en los círculos sociales donde Cristo es completamente ignorado. Conversaciones largas sobre política, negocios, deportes, viajes, pero sin espacio para compartir testimonios, sin momento para agradecer a Dios, sin palabra de fe. Estar constantemente en estos lugares endurece el corazón, porque transmite la idea de que es posible vivir plenamente sin Dios. Y en poco tiempo, el creyente que antes ardía de amor por el Señor pasa a ser uno más que habla de todo, menos de lo que realmente importa. La frialdad espiritual no llega de repente. Se construye con la repetición de pequeñas decisiones, con la negligencia de momentos que deberían ser de comunión, con la aceptación de ambientes que ignoran lo sagrado. Un día sin oración parece normal. Luego, una semana sin leer la Biblia se vuelve rutina. Hasta que pasan meses y la llama que antes ardía se apaga casi por completo. La advertencia es clara. Estos lugares son más peligrosos que los ambientes de pecado explícito, porque el enemigo usa la neutralidad aparente para destruir la fe de manera silenciosa. Quien cae en la inmoralidad muchas veces se da cuenta del error y busca arrepentimiento. Pero quien cae en la frialdad espiritual rara vez reconoce su condición porque cree estar bien. Y eso es lo que la hace tan letal. Examínate ahora.
¿Cómo está tu hogar? ¿Se exalta el nombre de Jesús en tu casa o se ha convertido solo en un espacio de comodidad sin altar de oración? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Sigue siendo Cristo el tema central o ya no hay espacio para hablar de Él? ¿Cómo son tus reuniones sociales? ¿Te acercan a Dios o solo refuerzan la indiferencia? Estas preguntas no pueden ser ignoradas, porque revelan si estás viviendo en el fuego del Espíritu o en la frialdad de la tibieza. Jesús toca la puerta de la iglesia de Laodicea y declara: «He aquí, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo». Apocalipsis 3:20. Esta es la esperanza. Incluso en los lugares de frialdad espiritual, todavía hay oportunidad de restauración. Pero es necesario reconocer la condición, abrir la puerta e invitar a Cristo a reinar nuevamente. No subestimes el peligro de estos ambientes. Parecen inofensivos, pero destruyen la pasión espiritual, apagan la llama de la fe y alejan el corazón de la presencia de Dios. Es mejor enfrentar oposición en el mundo que vivir en paz con la frialdad, porque la paz sin Cristo es solo un disfraz para la muerte espiritual. Que el Señor te libre de toda frialdad espiritual. Que caliente nuevamente tu corazón con el fuego del Espíritu Santo, restaurando tu pasión por la palabra, tu alegría en la oración y tu intimidad con Cristo. Que tu hogar sea un altar de adoración, tu mente llena de luz y que la presencia de Dios nunca falte en tu vida y en tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón y deseas fortalecer tu fe, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta para apoyar estos contenidos que edifican tu espíritu y comparte con tus amigos y familiares para que más personas puedan recibir esta palabra de Dios. Activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza de Carlos Aguiar Retes que te guiará a vivir más cerca de Cristo y a mantener tu corazón firme en la fe. Tu participación ayuda a que la luz de Dios llegue a más vidas.